la rose se fane avec splendeur. Fanfics, Oscar y André presenta. Infierno y Paraíso. Fanfic de Jacques Ebert. Narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. Capítulo 11. Piel de escarcha bajo la tela mojada. Oscar le había pedido a Nani un baño caliente. Estaba verdaderamente agotada. Quizás la larga licencia la había desacostumbrado a aquel trabajo extenuante. Así que cerró los ojos y se quedó dormida dentro de la bañera, sin siquiera darse cuenta. Fue el estruendo de un repentino aguacero otoñal lo que la hizo sobresaltarse de aquel reparador letargo. El agua ya estaba helada y un escalofrío le recorrió la espalda mientras la oscuridad descendía profundamente en el exterior, así que se apresuró a ponerse una de sus batas bordadas. Era inútil volver a dormir. Como siempre, las tormentas le provocaban una inquietud injustificada. No le quedaba más que sentarse en el suelo, con los brazos cruzados sobre las rodillas, observando la lluvia torrencial. Era la última noche en el Palacio Jarget. A partir de mañana todo sería completamente diferente. Como esposa del conde de Fersen, inevitablemente tendría que compartir también su lecho. Una obligación matrimonial a la que ya no podía sustraerse. Seguía siendo imposible imaginarse entre brazos ajenos, sexualmente a disposición de las necesidades de su esposo, y sin embargo, así funcionaba. Después de todo, ya lo habían vivido todas sus hermanas, obligadas a casarse con figuras impresentables, a menudo hombres viciosos que abusaban impunemente de su autoridad. No pocas veces las había visto regresar a casa, destrozadas, suplicando ser apartadas de tanta ignominia. Desde luego no eran matrimonios celebrados en nombre del amor, pero eso era irrelevante. Especialmente las hijas mujeres no representaban más que mercancía de intercambio, destinadas a consolidar acuerdos de poder e intereses económicos. Y ahora ese papel le tocaría a ella. Callar, ser complaciente, dejarse someter. Eran frases que seguían resonando en su mente, una advertencia para renunciar a todo lo que siempre había sido. No era una rendición en el campo de batalla, donde el honor del general permanecía intacto, incluso en la derrota, sino más bien una claudicación ante la infamia del chantaje. Se vería obligada a soportar, a fingir, a conceder incluso la intimidad más profunda a quien ya no tenía acceso a su corazón, a quien no tenía derecho ni siquiera a rozarla. ¿Cómo podría mirar a André cuando regresara, sabiendo que su cuerpo había sido violado por un deber conyugal sin amor? Cada acercamiento de Fersen sería una mancha imborrable, un velo helado entre ella y el único hombre cuyo contacto deseaba su corazón. No temía su juicio, él comprendería. Temía, en cambio, su propia incapacidad para aceptarse a sí misma, ultrajada, despojada de aquella integridad que siempre había defendido con fiereza. Sus manos corrieron involuntariamente al escote de la bata, casi como si quisiera protegerse de un destino sin dignidad. Apretó los bordes bordados contra la piel, pero el gesto era inútil. No existía tela capaz de defenderla de la ceremonia de despojo que le esperaba. No se trataba solo de quitarse la ropa, sino de un sometimiento forzado de sí misma, de su propia identidad. Oscar François de Jarget, comandante, soldado, mujer libre,
moría en aquella noche de tormenta. Mañana nacería la condesa de Fersen, una máscara, obediente, cuyo único propósito sería procrear y callar. Su última resistencia se disolvió entre lágrimas que, envueltas en el silencio, se unieron al estruendo de la lluvia torrencial. Se acurrucó contra el muro que delimitaba el ventanal del balcón, buscando una apariencia de refugio, con las rodillas apretadas contra el pecho. Apoyó la cabeza sobre el vidrio helado, presionando la frente contra la escarcha que se condensaba en el interior. Completamente vacía por dentro, permaneció largo rato, absorta en el estrépito a ratos ensordecedor de la tormenta, cuando de improviso un velo de sombra la hizo estremecerse. Debía ser un juego de luces, un reflejo de la lámpara de aceite que temblaba sobre la mesita de noche, pero había algo, justo más allá del vidrio, a la altura de sus ojos, como si una porción de oscuridad se hubiera condensado allí. No era el movimiento de los árboles en el jardín, que se agitaban deformes bajo el viento, sino una presencia muy cercana, tan cercana que parecía pegada al cristal, apenas del otro lado de la fría barrera. Óscar se tensó. Lo vio justo allí, una forma oscura y rígida, encogida a la altura de su mirada. Probablemente no era nada, solo una sugestión involuntaria de la mente, y aún así, ¿por qué le latía tan fuerte el corazón? Lentamente levantó la cabeza del vidrio y, parpadeando, volvió a mirar. Justo en ese instante, un relámpago breve y cegador transformó el mundo exterior en un cuadro de luz lívida. Y en ese mismo instante, bajo aquella claridad feroz, reconoció la silueta al otro lado del cristal. No podía ser él. Una visión tan estremecedora que le arrancó un grito ahogado en la garganta. Y sin embargo, era André, completamente empapado, con el aliento empañando el vidrio entre sus rostros y una mano que se alzaba lentamente hasta rozar la superficie justo frente a su cara. Óscar se levantó del suelo. El movimiento entumecido fue guiado únicamente por el impulso irrefrenable de alcanzarlo. Se movió rápidamente hacia la cerradura de bronce del ventanal, símbolo de su aislamiento, que con un áspero ruido metálico se abrió hacia afuera. El aire helado y la lluvia mezclada con viento irrumpieron, empapando en un instante la bata bordada, ya pesada por el agua. Ignorando la mordida del frío, Óscar avanzó sobre el mármol mojado del balcón. André estaba allí, imponente, con el cuerpo vibrando ligeramente, quizás por el frío, quizá por la tensión, vistiendo una camisa blanca completamente empapada y adherida al pecho, que dejaba entrever sus músculos esculpidos. Sus ojos no se apartaron de él, encarnación misma de su destino devuelto, desafiando toda lógica racional. Se detuvo frente a él. El agua corría por su cabello, nublándole por un instante la vista, y aún así sus miradas permanecieron clavadas una en la otra. Dos figuras inmóviles, en medio del tumulto, reflejo perfecto de la indescriptible tormenta que llevaban dentro. Óscar avanzó con vacilación, extendiendo la mano, impulsada por la necesidad de tocarlo, de asegurarse de que el calor de su cuerpo era real. Sus dedos rozaron el pecho robusto y empapado de hambre. La sensación de aquellos músculos tensos y vibrantes, de aquella piel de escarcha bajo la tela mojada, la devolvió bruscamente a la vida. Abrumada por una dulzura febril, se aferró a él, buscando en su cuerpo un refugio sufriente y vital.
André respondió con la misma desesperación ferviente, rodeándola con sus poderosos brazos, en un abrazo incontenible que le transmitió, de inmediato, una sensación absoluta de protección. El contacto fue la implosión de un sentimiento reprimido, durante demasiado tiempo. Su cuerpo frío y tembloroso contra el de él, en una mezcla de perfumes, lluvia, tierra y una urgencia casi inexplicable. Su amor, la única y obstinada certeza en un mundo que quería separarlos. Sigue las narraciones de los fanfics de Jack Ebert en este canal.